digo, oye, ¿estaba mojada la sala cuando los habéis metido? Porque la parte sólida está toda bañada. Y me dice, no, no, estaba seca. ¿Por qué se baña un suelo que estaba seco tan rápido? ¿Sabéis por qué? Porque estaba frío de cojones. Y la humedad condensa. Nadie ha precalentado la sala. Aunque la metamos a 30 grados, no sirve. Tiene que estar precaliente. O sea, tenemos que hacer el esfuerzo de precalentarla para que esto no pase. Hostia, ¿otra vez lo mismo? Esto ya lo conocéis. Cuando hablamos de lo que necesitaría un lechón al destete, hablamos, bueno, sala precalentada al menos 24 horas antes, temperatura de 28 grados si tenemos un suelo de rejilla y el peso al destete son de 7,5 kilos. Si destetamos con un peso, si destetamos con nidos, podríamos bajar la temperatura ambiente a 26 grados. Pero si nos vamos a 21 días y pesos de 6 kilos, que es lo que tradicionalmente habíamos hecho en España, resulta que tenemos que irnos a temperaturas de 30 y 32. Y me dice, venga, hombre, 32 grados, un lechón destetado, pero ¿dónde vas? ¿No? ¿Qué alto es eso? Bueno, y sin corrientes de aire. Vuelvo a la gráfica que habéis visto antes. Si me voy a la gráfica de antes y miro el lechón destetado, que es lo que necesita, fijaros que la línea mínima, que es la azul, está en 30. Es que no me lo invento yo. Esa es la zona. Y fijaros, y como cuesta pasta la energía, no nos vamos a la zona central, nos vamos a la parte baja. Pero claro, la parte baja hay que alcanzarla. Ahora, luego esos 30 grados no los tenemos que tener 20 días. Es el primer día, que es cuando no comen. Una vez empiezan a comer, ya podemos ir bajando la temperatura. Y ahí es donde creo que no hacemos el trabajo que toca. Nos ponemos a calentar, calentamos mucho o no calentamos. Las corrientes de aire es lo mismo. Lo que os pongo aquí es un trabajo que se hizo en Holanda, un veterinario que se llama Kees Schippens, que él dijo que las corrientes de aire eran estresantes y que afectaban a lo que eran los problemas respiratorios y que no era una cuestión de tener un día una corriente de aire, sino que cuando esto pasaba de manera repetitiva, el lechón llegaba a un momento en que se deprimía y generaba, bueno, pues toses. Fijaros, las barras negras son las toses. Y esto que veis aquí son los periodos en que él les metía corrientes de aire. O sea, a la que lleva 3 veces que les mete corrientes de aire, empieza a escuchar las toses. Y me dice, bueno, pues en una fase de destete no hay corrientes de aire. Bueno, si yo tengo un ventilador y resulta que la salida de purín la tengo por debajo de las fosas y se me ha quedado abierta, automáticamente hay una entrada de aire por debajo de las fosas y los lechones duermen en la rejilla, con lo cual van a estar expuestos a una corriente de aire. Un ejemplo. Sí, hay cosas que no son muy obvias, pero que pasan en las instalaciones y que nos generan problemas. ¿Qué os parecen estos lechones? No están mal, están guapos, ¿no? Pero ¿por qué se alinean todos mirando al norte? Cerca de la pared. Seguramente porque hay corriente de aire y buscan protegerse de las corrientes de aire. ¿Vale? Lo que son las entradas de aire, las salidas, entran por un lado de la sala, salen por la otra, con lo cual si yo me pego a la pared, me intento proteger de ese movimiento de aire. ¿Vale? Los cerdos nos dicen qué es lo que pasa. Tenemos que tener el tiempo y la intuición de leerlo correctamente. Fijaros en esto. Os pongo aquí cerdos, os marcaré 3 tipos de cerdos, en azul y en rojo. ¿Vale? Cerdos en azul, el ingeniero que diseña la nave como una zona sólida y una zona de parrilla. La zona de parrilla, teóricamente, para que vayan a defecar y a orinar, y la zona sólida para que vayan a dormir. Pero los cerdos azules no se enteran de esto. De hecho, se cagan donde no se tienen que cagar. ¿No? ¿Os suena esta situación? Tú haces un diseño, pero no quieren seguirte el diseño. Algo ha fallado. En la misma sala, coño, hay un grupo de cerdos, estos rojos, no busquéis connotaciones políticas, no las hay. Es un tema de colores simplemente. Coño, estos sí que se cagan bien. Estos cagan en el sitio que toca. Cuando miramos las temperaturas de la sala y de las paredes, la sala está a 26 grados, las paredes de las zonas azules eran la pared exterior, están a 22, tanto frías. La pared de los rojos está a 28, por tanto caliente. Una pared fría enfría el aire y el aire frío, ¿qué hace? Baja para abajo.
Si el suelo es sólido, pega al suelo, me barre el suelo, si me pongo a dormir ahí tengo corriente de aire. ¿Dónde me voy? A la rejilla, porque el aire frío baja para la rejilla para abajo, con lo cual yo no tengo esa sensación de corriente de aire. ¿Qué estoy haciendo? Cambiando el patrón de dormir de los cerdos. Que las salas sean mucho más sucias, que haya mucho más coli, que el riesgo de problemas digestivos aumente simplemente porque mi gestión de lo que es el ambiente no es suficientemente correcta. ¿Vale? Cuando hacemos pruebas de humo, que aquí no lo veis, lo que veis es que hay una caída de aire que siempre barre la zona sólida. Bueno, hay otras situaciones que las solucionamos de este modo. Y bueno, cuando yo tengo corrientes de aire y no sé cómo solucionarlas, déjales que campen. Déjales que se busquen el sitio donde están confortables. Si nos dejan, por ejemplo, si vamos a un restaurante y resulta que tenemos aire acondicionado con distintas salidas y nos dejan elegir mesa, ¿nos vamos a poner en la mesa que nos da el aire en el cogote? No, vamos a elegir la mesa que se esté cómodo. Los cerdos hacen lo mismo. Si les damos la opción, ellos elegirán la zona donde están cómodos. Si no les damos la opción, no tienen más remedio. Os pongo otro ejemplo. Esto es una granja que era una escuela y la llevaba yo. Y teníamos 2 salas de destete. Una siempre tenía más problemas que la otra, doblaba las bajas. Una con un 5,75 de bajas, la otra con un 2,22 de media anual. Y fijaros, invierno, primavera, verano, otoño, las diferencias grandes en invierno. En verano se igualan las salas. ¿Qué quiere decir? ¿Es el pienso? No, es que tomaban P1, ahora tomaban P2, y el óptima o esto, lo otro. Es el clima. Cuando tenemos oscilaciones entre lo que pasa en invierno y en verano, es que lo que no funciona es el clima. Estuvimos investigando qué pasaba y vimos que había muchas oscilaciones de temperatura en la sala que tenía problemas. Y de hecho, de noche nos aumentaba la humedad relativa porque no ventilaba bien. Si aumenta la humedad relativa, quiere decir que no recambiamos el aire. Y cada vez que respiramos, las bacterias se quedan ahí y vamos concentrando bacterias en el aire. La manera de limpiar el aire no es desinfectarlo, es, recambia el aire, abre las ventanas, que se vaya y que entre aire nuevo. De hecho, cuando mirábamos las concentraciones de CO2, que ahora con la nueva ley las vamos a tener que empezar a medir, pues veíamos que, conforme la humedad relativa nos aumentaba la concentración de CO2, que quiere decir que lo que el cerdo exhala se nos está quedando en la sala, no lo limpiamos. Pero el cerdo exhala CO2, pero también bacterias que se van quedando ahí. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando empezamos a mirar los ventiladores, a pesar de que los ventiladores teóricamente tenían que girar a una velocidad, había salas, o en estas salas concretas no giraba bien y teníamos desviaciones del 300% respecto del que el ventilador tenía que hacer, porque los ventiladores se gastan, se vuelven viejos, los cojinetes empiezan a estar oxidados y no giran como gira un ventilador nuevo. Tanto nosotros tenemos un regulador que le pedimos que gire a una serie de vueltas o de metros cúbicos por hora y, sin embargo, el ventilador no hace lo que el regulador le está diciendo que haga. Si no giran, no sacan aire, si no sacan aire se nos concentra y si se nos concentra tenemos bacterias, si tenemos bacterias tenemos estreptococos, por ejemplo. Pero los problemas no se nos acaban en la transición, los tenemos también en el cebo. Fijaros en esto, esto fue una prueba que queríamos hacer, queríamos comparar 2 vacunas de micoplasmas y nos dice una empresa farmacéutica que hagamos una prueba. Claro, para hacer una prueba y que salga neumonía no buscas una nave perfecta, buscamos un cebo que no fuese perfecto, que tuviera problemas. Y bueno, colocamos los cerdos en distintos corrales, todos aleatorios, empezamos a hacer los pinchazos, esto se hace en diciembre. ¿Veis? Entran los cerdos el 20 de noviembre y tenían que salir. Medimos las temperaturas del 20 de noviembre al 7 del 12, que es el inicio del cebo, y calentamos la sala. Cuando entran los cerdos, la sala llega a los 20 grados y claro, como ya la sala está a 20 grados, alguien decide que podemos parar ya los cañones de calentar y los dejamos a la intemperie. ¿Qué sucede? Que la primera noche cae la temperatura. De día vuelve a aumentar la temperatura, La segunda noche cae la temperatura, de día vuelve a aumentar y ya no llegamos a la noche que tenemos un cerdo muerto. Cada punto amarillo es un cerdo muerto. ¿Sabéis de qué? De coli endotóxico. 2 días, 2 noches de frío, un cerdo muerto. Es decir, el cerdo es bestial la respuesta que tiene al frío. En el cebo
En el cebo, es verdad, al inicio de cebo, pero en el cebo. Este fue el primer problema que tuvimos. De hecho, la prueba fue un desastre, ya os lo digo, os lo avanzo, porque ahora os enseñaré luego la segunda parte de la prueba que veréis cómo acaba. Sabemos que los cerdos, por ejemplo, se predisponen a diarreas por varias cosas, o por frío, o por sobrecalentar, o por mezclar orígenes. Si al final son cosas que pueden pasar. Es decir, si calentamos demasiado es malo, pero si pasan frío también es malo. Acordaros de la zona azul, es donde tenemos que estar, siempre en la zona azul. Pero si no ventilamos y tenemos mucho polvo, por ejemplo, los cornetes nasales se atrofian, a pesar de que la granja sea libre de rinitis. Es decir, sabéis que el cerdo, si cortamos la nariz, tiene unos cornetes dentro, esos cornetes empiezan a no tener el espiral perfecto. Y me diréis, bueno, pero esto no pasa nada, porque al fin y al cabo está dentro de la nariz. Bueno, si no hay el espiral, quiere decir que no filtran las bacterias y que van directamente al pulmón. Conforme más amonía tenemos, más cornetes tocados. Conforme más polvo tenemos, más cornetes tocados. Por tanto, el ambiente también afecta a lo que va a ser enfermedad. No lo vamos a ver rápido, porque vamos a tener como una cadena de eventos. Cornetes tocados, bacterias que entran al pulmón, agentes agresivos que nos entran al pulmón y combinación con alguna bacteria que esté por ahí y cerdos que desarrollan neumonía. Y de hecho, cuando miramos cómo varían los cornetes en una granja, fijaros que hay una época en que tenemos los cornetes que están bien y una en que están mal. Verano e invierno. Estoy hablando de esto, ¿eh? Estos cerdos son libres de rinitis atrófica. Si buscáis el germen que la produce, la Pasteurella, multócida toxigénica, son libres. Fijaros qué narices. El final de la prueba que os contaba antes es este que os contaré. Hicimos la prueba de micoplasma y salió tan mal que las pruebas que salen mal nunca se publican. No sé si lo sabéis, ¿eh? Pues esta es una de estas que nunca se publicó. Pero nos sirvió para una cosa. La primera es que hicimos una cosa muy bien, y es que cuando hicimos los grupos de vacunado o no vacunado, no pusimos a la derecha a los vacunados y a la izquierda a los no vacunados, sino que los mezclamos en todos los corrales. O sea, todos los corrales tenían la misma proporción de vacunados y no vacunados, y la misma proporción de machos y hembras, para que si así había algún efecto de nave o de ventana o tal, no afectara a lo que era la prueba de la vacuna. Por tanto, esa parte la hicimos bien. Y le hicimos también que nos dimos cuenta que, ostras, no había diferencia entre vacunas, pero sí que había diferencia entre un lateral de la nave y otro. Lo que veis aquí, los numeritos, son cerdos muertos. ¿Dónde alojáis los cerdos? ¿A la derecha de la nave, que son estos corrales, o a la izquierda? ¿Qué vacuna queréis que salga bien? ¿Vale? Porque si tenemos algún interés, solo hay que elegir el lado. Veis que hay una serie de corrales, hay unos corrales en amarillo, ¿vale? Los corrales en rojo son las enfermerías, por lo tanto, evidentemente las bajas se concentran en las enfermerías. Eso quiere decir que el manejo lo hemos hecho bien. Al final los animales se nos mueren donde los hemos metido, ¿vale? Los amarillos son lechones retrasados, eran digamos como una fase anterior, son lechones que no están para ir a enfermería, pero teníamos que hacer un manejo un poquito adicional. Los naranjas son corrales que están debajo de ventanas que no funcionaban. Había unas ventanas automáticas, la sirve rota y las ventanas no suben y no bajan. Y otras ventanas que estaban como bloqueadas, ¿vale? Fijaros, esta ventana, por ejemplo, no se abre. Mira dónde están las bajas, ¿eh? En las zonas donde las ventanas no ventilan bien. De hecho, teníamos este elemento aquí que evitaba que ventilaran bien, estas ventanas que no funcionaban, y esto es lo que nos da problemas. Por tanto, cosas que no damos importancia, que parecen una tontería, bueno, una ventana rota no afecta. Sí afecta, sí. Lo que pasa es que nadie toma los datos de mortalidad por corral. Yo tampoco, ¿eh? Lo hicimos porque era una prueba, pero normalmente no lo haces. Granja cerca de Barcelona, a 40 kilómetros, en el Vallès, una zona templada, ideal para tener cerdos, porque en invierno no hace mucho frío. Pero coño, te dejas las ventanas abiertas. Y esto es lo que pasa dentro de la nave. Que hay un día que dentro de la nave se llega a 5 grados. ¿Vale? ¿Sabéis lo que pasa? La granja era portadora de APP, al día siguiente te encuentras esto. Pero así, una noche de frío, al día siguiente me parece que había 5 cerdos muertos y otros tantos a punto de morirse.
Claro, ¿qué tienes que hacer? Coge la jeringa y ponte a pinchar. ¿Podríamos haber ahorrado el pinchazo? Claro que sí. Si eso no pasa, si esas ventanas hubiesen sido automáticas, en ese caso no eran automáticas, esto no hubiera pasado y no hubiéramos tenido el brote de APP. O si hubiera estado, no se hubieran muerto tantos cerdos. Y luego otras cosas, por ejemplo, os suenan este tipo de lesiones, las orejas que desaparecen, cosas que aparecen en el jamón, lesiones en los costados. Todo esto al final no son más que reflejos o comportamientos viciosos que el cerdo genera o inicia cuando tiene un estrés crónico. Y este estrés crónico la mayoría de veces viene por sobreventilación, no por demasiada poca ventilación, sino por sobreventilación, aunque la poca ventilación también lo puede generar. Tanto es otra vez una situación ambiental que acaba correlacionada con un problema, en este caso de vicios, y que nos llevará, por ejemplo, a medicar con una amoxicilina si no queremos que esto se complique. O situaciones como esta, donde porque nos faltan plazas de cebo, unos lechones que tenían que salir a 20 kilos se nos han hecho de 40 y no caben. ¿Vale? O sea, son situaciones que os enseño que no son raras, que pasan. Claro, todo esto al final lleva a que llevemos la parte de defensas del bicho a un límite que no la deberíamos de llevar. Y luego podemos hablar de cerdas. Ayer os hablé del calor, ¿vale? Y he pensado, bueno, ya no me achaco más el calor, que lo hablamos ayer. Hoy voy a hablar del frío. ¿Hay abortillos en otoño? Septiembre, octubre, tenéis cerdas que descargan, tenemos algún abortillo, las cerdas me repiten más, ¿vale? Vemos estas cosas detrás de una cerda. Las cerdas vienen de verano, nos han perdido condiciones corporales en las lactaciones porque no han comido todo lo que toca, las metemos en la fase de gestación, pero no hemos elevado el pienso todavía porque hace calor de día. Pero de noche empiezan a ser frías. Cuando la cerda siente el frío, ¿qué es lo que hace? Dice, tengo que usar la energía para mí. Como tiene que usar la energía para mantenerse la cerda, ¿qué es lo que hace con la cría? La expulso porque son embriones. Al fin y al cabo no necesito para nada los embriones para vivir. Y los echa para afuera. Tenemos pérdidas embrionarias. Combinación de alimentación baja y de temperatura ambiente baja. De hecho, las descargas vaginales, ¿vale? Esas cerdas que supuran por la vulva, que muchas veces las tenemos en la granja, a veces están relacionadas con una mala inseminación, pero curiosamente, fijaros, lo que veis en rojo es la diferencia térmica de un día al otro. Diferencias térmicas bestiales, una nave que no cierran bien las ventanas y en las barras son cerdas con descargas vaginales. Tenemos la gran oscilación térmica y fijaros qué pasa luego, empezamos a tener problemas reproductivos. Otra vez un problema asociado a una nave. En este caso es una granja que se encontraba en una situación extrema, es una granja en Soria, a más de 1000 metros de altitud, con un clima evidentemente muy extremo, porque a 1000 metros y en Soria cuando hace frío de narices. Os he dicho que os enseñaría 4 ejemplos y con esto termino, ¿vale? Conclusiones. Yo creo que, bueno, un buen ambiente no solo es temperatura, yo creo que esa es la primera conclusión. El ambiente es todo, es la corriente de aire, es la humedad, es el tipo de suelo, el cómo está ese suelo, si está húmedo o no, si la sala está precaliente o no está precaliente. Eso es la sensación térmica, esa combinación de cosas que es más difícil de medir que lo que vemos simplemente en el termómetro. Pero pensad que ese ambiente es lo que hará que el cerdo esté cómodo. Y si el cerdo está cómodo y el cerdo no está estresado, su sistema va a expresarse al máximo. Vamos a tener la máxima expresión de las defensas. De lo contrario, el sistema se deprime y tenemos un cerdo mucho más sensible. Nada más, gracias a todos. Gracias, Enric, por tu presentación. Vale. Ya veis, volvemos un poco a lo básico. ¿Vale? Con el tema de la desmedicalización, la idea era explicar un poquito que todo aquello que hasta ahora había cosas que nos las enmascaraban o nos dejaban producir sin tener unas condiciones tan buenas, pues volvemos para atrás. ¿Vale? Ahora abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna preguntita para Enric? Animaros. Aprovechar, que luego se va. Bueno, una pequeña... Bueno. Manolo, no, que pregunta difícil. No,
No, bueno, ayer comentaste también que tendremos que ir invirtiendo por cambio climático también más en sistemas de refrigeración durante unos años que de calefacción. Entonces, dentro también de unos cuantos años, supongo que nos vendrá las jaulas libres, más espacio por cerdo. Entonces, ahí realmente sí que tendremos que cambiar las inversiones de refrigeración por calefacción. Y supongo que habrá más problemas también a nivel de diarreras, regular alimentaciones, porque variarán, prácticamente pasaremos a doble espacio por cerdas. Entonces, supongo que tendremos que cambiar estrategias. Yo estaré jubilado ya, Manolo. Yo también espero. Vamos a ver, sí, cambiaremos cosas. Al final nos tenemos que adaptar a las condiciones, ¿no? Esto es como la Fórmula 1, van cambiando cada año las condiciones y veis que los coches van evolucionando y las granjas es lo mismo. Al final lo que aportamos es siempre lo mismo, pero evidentemente, si tengamos más espacio, pues a lo mejor tendremos que trabajar con menos volúmenes. ¿Vale? A veces los volúmenes van de acuerdo también a las densidades que tenemos. Claro, si tenemos menos densidad, pues a lo mejor no necesitamos una nave tan alta, la podremos reducir. Es decir, yo creo que nos adaptaremos. También hace falta ver la ley que nos dirá, porque estamos hablando todos mucho y todavía no sabemos con precisión exactamente qué es lo que tendremos que hacer. Intuimos lo que va a pasar, pero todavía no lo sabemos con precisión. Pero a mí eso no me da miedo. O sea, yo creo que la capacidad de adaptación del sector es muy alta. O sea, nos hemos adaptado a muchas cosas, pero es cierto que cada vez que nos tenemos que adaptar, las adaptaciones no son fáciles, sobre todo al principio, y ahora estamos en plena adaptación y estamos viendo que no es fácil. Ahora me diréis, ¿pero esto se va a quedar así? No, coño, nos vamos a adaptar porque hay países que bien lo han hecho y se han adaptado bien. Ahora a lo mejor tendremos que cambiar cosas que hacemos o que damos por sentadas. Por ejemplo, yo siempre digo que, y no sois el ejemplo aquí, pero las estructuras de integración a lo grande no se adaptan fácil a estos cambios, porque yo no soy propietario de todas las fases. O sea, me tengo que poner de acuerdo con otra persona que tiene un contrato conmigo firmado y yo a lo mejor le voy a cambiar alguna de las condiciones del contrato. Por tanto, eso lleva un tiempo, o sea, no lo puedo cambiar en 2 días. Y eso es lo que hace que hace 2 años estábamos todos sacando pecho y ahora vamos aquí con la cabeza un poco gacha cuando nos hablan de mortalidades, ¿vale? Y menos mal que hablamos de Rosalía y no hablamos de la retirada de óxido de zinc. Que podríamos estar hablando de eso, ¿eh? Pero nos vamos a adaptar. Yo creo que, vamos, yo en eso tengo fe. Porque hay gente que se ha adaptado. Es decir, que hay granjas que el tema es más fácil que otras, evidentemente, porque las estructuras son las que son. Bueno, y tenemos que ir en cada caso particular buscar la solución que se adapte mejor y que sea la más económica. Pero las condiciones van a ser cada vez más complejas. Bueno, y el problema que hay es que las inversiones que estamos haciendo ahora, igual como hablábamos antes de alimentación, de máquinas electrónicas, al final compensas la inversión y te sale rentable. Pero es que ahora estamos hablando de unas inversiones que nos harán reducir rentabilidad. Sí, lo que pasa es que, totalmente de acuerdo, Manolo, lo que pasa es que son inversiones que son para seguir jugando. No, o sea, son 2 cosas distintas. Unas, hacemos el discurso de rentabilidad, la otra es o juegas o no juegas. Y si quieres jugar, estas son las normas. Sí, es lo que es. Yo siempre digo que estos son como los impuestos, ¿eh? Yo soy el primero que no me gusta pagarlos. Pero al final no te toca más remedio. Quiere decir que podemos discutir mucho, pero las normativas nos llegan, hay que hablarlas antes de que lleguen. Yo creo que el trabajo hay que hacerlo ahora en Bruselas y hay gente que lo está haciendo, pero cuando llegue, llegará y no nos queda otra. Seguimos con el programa. Bueno, ya me diréis cómo es la cena de esta noche. La de ayer estaba muy buena. Hoy ya la perderé yo. Hasta luego. Vale, un aplauso, Enrique, gracias.
Bueno, pues seguimos con la siguiente ponente, ¿vale? Tenemos aquí a Yolanda Parrilla, de la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. ¿Vale? En estos momentos, junto a Manolo, son dos delegados en porcino, nos representan en Madrid e intentan, como ha dicho Enric, ayudaros en lo posible en que esa legislación que llega a Europa pues nos adaptemos lo mejor posible. ¿Vale? Le puse un hueso un poco duro. ¿Vale? Habíamos estado en una charla de Miguel Ángel Higuera, le propuse a Miguel Ángel Higuera venir, me dijo que sí, pero al final está en un grupo de trabajo en la Unión Europea y después de decirme de que sí, pues a los pocos días me llama y me dice que le es imposible venir y a ver si podemos buscar a alguien. Entonces le paso la papeleta un poco a Yolanda, que ya también está al día en estos temas, y le pongo el hueso duro de la peste, que en las anteriores charlas del 2019 ya estuvimos hablando de ella, el peligro que teníamos, que nos explica un poquito cómo está en Europa y luego pues lo que ya nos ha llegado en el último decreto y un poquito alguna idea de lo que nos va a llegar en bienestar animal. ¿Vale? Sin más os paso a Yolanda. Bueno, pues nada, buenas tardes. Yo creo que vamos casi, ¿no?, con media hora de retraso del programa, así que intentaré ser lo más rápida posible. Como bien dice Miquel, me pasaron no un hueso por nada, sino porque era una ponencia de Miguel Ángel y no era mía. Quiero decir que si me decís que hable de algo, pues hablo de ello. Entonces era como un poco ambigua y amplia. Lo que me dijeron en el último momento es que de la PPA pues solamente os dijera las cosas más importantes, o sea, un poco que os dijera el riesgo que había y ya está. Ese es el caso. Y en cuanto al tema de bienestar animal, pues como luego está el director general, que hay dos normativas en bienestar animal, una que es de un borrador de Real Decreto que se ha modificado y que entrará en vigor en breve. Como la Administración, el Gobierno de Aragón va a tener que poner eso también en marcha, pues lo va a comentar él. Y yo os voy a hablar de lo que viene bienestar animal de la Unión Europea. He tenido un segundo problema, primero que la ponencia no era mía y la segunda es que justamente lo que va a hacer la Unión Europea se filtró este domingo y claro, he tenido que cambiar la ponencia pues hoy prácticamente porque para que os iba a contar lo que había dicho la EFSA y lo que sabíamos hasta ahora, sí ya tenemos una filtración de lo que va a decir la Unión Europea. Pero ya os imagináis, una filtración en inglés, mal redactada, no sé si me explico, que, en fin, que haré lo que pueda, os cuento. Seguro que en los próximos días que todos vamos a poder analizar mejor ese documento, os podríamos decir cosas nuevas, pero también me parecía muy mal que tuviéramos esa información y no darla hoy, ¿no? Era un poco en riesgo, me podía haber hecho un poco la loca y contaros lo que sabíamos hasta ahora. Entonces, en cuanto a la... A ver, sí que va. Sí. Bueno, como os digo, la peste, voy a poner un mapa al final y así no me lío más, pero un poco a lo largo de los años qué países han tenido peste porcina. Entonces, que son los últimos casos, creo yo, que igual cualquiera de los presentes puede decir algo que nos puede como preocupar más, y es pues ya que en Alemania entrara en el año 21, que en el 22 entra en Italia, más que nada porque como que lo tenemos más cercano. Y bueno, pues que reaparecen casos, que ya no tenían casos Grecia, por ejemplo, y República Checa. Y cuando pongo 23, fijaros lo que os digo, o sea, que es ahora, este año. Por lo tanto, bueno, pues por decirlo de alguna manera, se acerca más y bueno, pues que no es que esté disminuyendo, ¿no? Que esté disminuyendo el tema. Ahí tenéis casos y entonces para que veáis, por ejemplo, ya en el 2003 Alemania pues ya tiene 2 casos en el caso de la columna esta de aquí, la izquierda es en doméstico y la derecha en jabalís, ¿vale? En silvestre. Entonces, bueno, pues ya veis de qué rango vamos en lo que vamos de año. Pues por decir algo, 16.000 casos en Rumanía, o sea, lo tenemos un poco más lejos, pero bueno, que no está parada. Esto... ¿vale? ¿Sí? Que lo puedo pasar perfectamente.
Ahí también se ve un poco, bueno, las que se ven altas son los silvestres, que ya veis cómo tuvimos unos años, el 20, el 21 además, que la verdad que estaba desatado el tema. El año 22, como veis, pues ya no, ahí se ve un poco más la comparación y bueno, yo creo que más que nada es el tema de que no desaparezca y de que, pues que se acerque a países que a lo mejor nos pueden preocupar un poco más. En un mapa, para que lo veáis mejor en un mapa, lo mismo que he estado hoy diciéndoos, pues eso es en 2023, podría haber puesto primero 2022, pero bueno, pues los focos más cercanos que tenemos, lo que hablamos, ¿no? Italia, Alemania, pero bueno, ya veis el rango de doméstico en la derecha y jabalí en la izquierda. Y esto sería 22, que fue el año pasado, pues bueno, más o menos. Esto es a nivel europeo. En el azul son los casos nuestros europeos, el resto del mundo, pues lo naranja, y verde es digamos las comarcas dentro de países que se ha erradicado. Pero bueno, pues ya veis cómo tenemos colorín. Esto es porque lo que sí que es cierto es que la normativa europea avanza, se modifica en los grupos de trabajo como el que está Miguel Ángel, que nosotros también participamos, pues está constantemente, evidentemente, con esta preocupación. Salió una normativa nueva que hablaba un poco de regionalización, que ha entrado justo en vigor pues ahora, el 21 de abril, y bueno, pues al final lo que pretende es bioseguridad, conocimiento de los productores en este caso, bueno, pues un poco todas las normas. El tema de la regionalización, esos colores que veis ahí en rojo están los cerdos de cría, que están afectados, digamos, el jabalí es lo rosa, y azul son, estos digamos que son zonas que son las que están restringidas, tienen prohibidos ciertos movimientos y demás, ¿no? Lo que es azul no sería zonas que tengan casos o que tengan problemas, pero son zonas fronterizas y con riesgo importante, ¿no? Entonces, bueno, toda la legislación pues está apoyada en estas zonas, intentar que no salga de ahí de alguna forma. Pero claro, hay cosas como, pues esto, un riesgo, las importaciones que tenemos importantes, que bueno, son un poco las dos cosas que me dijo Miquel, pues háblame de importaciones y de dónde está la peste, ¿no? Para que veáis, os hagáis una idea, el 2022 se importaron 3.230.000 cerdos, ganado vivo, dos de esos 550 millones eran de lechones, y este año, en lo que llevamos de tiempo, y esto es hasta marzo, los datos que tenemos hasta marzo, ya hemos superado esa cantidad en un 21,2%. El año pasado, o sea, el 22 respecto al 21 fue un 10%, pues para que os hagáis una idea, en las mismas cifras de este trimestre el año pasado y pues con un aumento de un 21,2%, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Entonces, bueno, de peste en principio no era no tenía que hacer una presentación de problemas ni de bioseguridad y demás, sino un poco pues para que vierais dónde estamos y el problema que tenemos. Sigo y si queréis al final pues de esto, que os diga, bueno, comentar algún tema, más como lo tenéis guardado. Aquí se ve, que se ve más como en barras, eso es 2023, es en el mismo periodo, pues como veis, en este periodo de este año, un 47,9% respecto a la media de los últimos 4, o sea, un 50% más de la media de los últimos 4 años y, como os decía, un 21% más respecto al año pasado. Entonces esto, pues la verdad que es un problema a tener en cuenta importante. Bienestar animal, como os he dicho, os cuento un poco lo que hay en la Unión Europea para que os hagáis una idea. No sé qué información tenéis hasta ahora de este tema, pero os cuento un poco de qué viene. Aparte de que nos iba a contar el rollo de la granja a la mesa y de dónde venimos, de la PAC y estas cosas, exactamente qué es lo que pasa en bienestar animal. En bienestar animal había normativas ya europeas. Entonces, lo que se hace es, se van a hacer 2 reglamentos, o sea, lo que se están discutiendo son 2 reglamentos nuevos, uno que sería de bienestar animal en granja, que no había, y otro que es de etiquetado del bienestar. Y luego lo que se hace es modificar 2, uno que había de transporte y otro que había de matanza, o sea, esos ya existían y lo que están haciendo es una modificación y 2 nuevos. ¿De acuerdo? Por lo menos, por lo tanto, ahora lo que tendremos es normativa, que es un poco de lo que vamos a hablar,
que tiene que ver con la granja, que tiene que ver con la matanza, que tiene que ver con el transporte y con el etiquetado, ¿de acuerdo? Un poco dónde está, lo digo porque sepáis, porque sepáis cómo funciona el tema este de Bruselas en el que estamos metidos, que es un poco una locura. Empieza con una consulta pública, ¿vale?, que se hace, que ya un poco conocemos todos y en el que ya nos van diciendo, bueno, pues la eliminación de jaulas, bueno, pues esto está mal, esto probablemente habrá que cambiarlo. Entonces ahí ya opinamos, vemos borradores, se hacen borradores internos y ahora mismo estamos en ese punto de la flecha, en la consulta interservicios, es decir, pues de todos los servicios, todas las direcciones, por un poco explicarlo, están hablando ahora de este tema para sacar una propuesta legislativa que es el circulito ese, ¿no?, del centro donde ya nos repartimos. Esto quiere decir que, ahora más adelante lo diré, que hasta creemos que septiembre-octubre realmente no tendremos una propuesta encima de la mesa, que no se aprueba entonces, es un borrador que nos dirán ya lo que pretenden hacer. Y eso lo hace la Comisión Europea, ese borrador, ¿de acuerdo? Y después ya empieza a discutir el Parlamento, que es el de arriba, y el Consejo de la Unión Europea. Claro, nosotros, los que un poco estamos, ha dicho que la de cooperativas agroalimentarias, porque sepamos lo que somos cada uno, pues nosotros vamos y defendemos a las cooperativas, lo que nos digan las cooperativas, como en este caso, aquí por ejemplo, Arcoiris Caspe, que está presente en Aragón, y luego pues nosotros, tanto en el Ministerio como ahí en todo, pues tenemos voz y voto de alguna manera y vamos, que tengamos voz y voto no quiere decir que nos hagan todo el caso que queremos, pero bueno. Lo digo porque veáis lo que nos queda, ¿no? Una vez que esté la propuesta legislativa ya, no es que no se pueda hacer, ¿no?, pero ya se va a discutir sobre esa propuesta, ¿de acuerdo? Hasta ahí es donde podíamos haber hecho o donde estamos intentando trabajar para que nos salga la propuesta que más o menos os voy a comentar ahora, ¿de acuerdo? Y después ya el Parlamento dirá una cosa, el Consejo otra y ya se juntan ahí y se ponen a discutir entre tres, que son la Comisión, el Parlamento y el Consejo, llegan a un acuerdo y ya se aprueba el reglamento y ya, bueno, pues ya tiraremos para adelante, ¿no? Ese es un poco lo que nos queda. Hay presidencia española de la Comisión ahora los próximos 6 meses y esta propuesta legislativa va a salir en presidencia o quieren que salga en presidencia de España. Por lo tanto, bueno, pues también aquí podremos a lo mejor discutir más estas cosas. Es un poco porque sepáis dónde estamos. Aquí casi nos vuelvo a decir pues un poco lo que está previsto es que el borrador esté en septiembre o en octubre. Y aquí lo que yo os íbamos a contar, que es un poco lo que estábamos contando todos hasta ahora, es que ha habido hasta ahora lo único que nos indicaba un poco que iba a pasar es que hay como unas propuestas científicas de la EFSA. Van saliendo y van diciendo hacen unos estudios y van diciendo lo que se está haciendo mal en bienestar animal en cada una de las especies y lo que habría que cambiar. Y luego hace un estudio de impacto la Comisión de qué pasa, o sea, qué pasa a nivel social, a nivel económico y demás, si con cada una de las medidas que van a cambiar, ¿de acuerdo? Hace una evaluación de impacto, pero que a nosotros nos llega a la vez que el borrador de reglamento, por lo tanto ya no puedes hacer mucho porque lo ves el mismo día. El que se haya filtrado ahora, lo malo que tiene, entre comillas, pues es que no nos contestan a nada porque ellos dicen esto os ha llegado a vosotros pero no es oficial, ¿no? Nos ha llegado este documento, pero como no es oficial, ayer mismo que estuvimos en Diálogo Civil, donde está Miguel Ángel ahora, pues la Comisión dijo que lo sentía, pero que no nos respondía a ninguna pregunta de las dudas que podíamos tener. Y lo bueno que tiene es pues, que tenemos como 4 o 5 meses para intentar pues demostrar que alguna cosa de estas pues, es muy perjudicial para vosotros económicamente y bueno, intentar cambiarlo, ¿vale? Entonces, más o menos sí que lo que os digo, en estos días yo creo que tendremos mejor documento que el que yo os voy a traer, pero, hombre, más o menos me lo he trabajado un poquito y yo creo que en la evaluación está de impacto, para que os hagáis una idea de lo que os voy a contar ahí, está la propuesta que hace la Comisión y luego posibles alternativas, como decir, a ver, les voy a decir que 6,5 metros por cerda, pero, hombre, podríamos bajarlo a 4, para que entendáis cuando os diga alternativa. Y cuando digo los años es el periodo transitorio que nos dejan para que hagamos lo que digamos, ¿vale? Cuando os diga algo, pues bueno, pues nos van a dejar luego 10 años para que adaptemos la granja, por ejemplo. ¿Entendéis? Todo para que cuando os lo vaya leyendo.
Entonces, pues lo primero de todo, está el tema, lo de arriba es el tema de las jaulas, famoso. ¿Vale? Pues que pues no quieren que estén las cerdas enjauladas en el parto, tal. Entonces, lo que nos dicen es que hay que buscar un alojamiento en grupo de las cerdas después del destete y confinamiento cero de las cerdas en maternidad y lactancia, ¿vale? En un corral. ¿Qué alternativa? Pues que nos dejen, cuando digo alternativa es o lo otro, o puede ser que es lo que creemos, y lo pone como alternativa, pues que lo van a poner, confinamiento temporal unos días después del parto. No te dicen cuántos, pero que pueda haber un confinamiento ahí. Esto nos dejarían 10 años para hacerlo, ¿de acuerdo? Ese confinamiento temporal, que al final es lo que nos interesa, ¿cuánto nos van a dejar? 6,5 metros por cerda, cerda más lechón, sería una alternativa eficiente, ¿de acuerdo? O sea, esa es la primera propuesta un poco que ya os puede decir que vamos a tener pues que ampliar las granjas, evidentemente, con esos 6,5 metros por cerda en la paridera, pero que luego tiene que estar ya en grupo, ¿de acuerdo? Luego otra cosa es limitar las camadas a 14 lechones, una media, hablaban de 12, 14, pero una media de 14 lechones vivos. ¿Cómo? Con selección genética, con principio que no vayamos a adopciones y que los lechones por cerda, 14. Esto 10 años también, ¿de acuerdo? Desde que salga la normativa. Hoy intento poneros las cosas así como, vamos, lo que va con cifras. Luego podemos... ¿Qué pasa con los cerdos de engorde? Se prohíbe el suelo total, o sea, 100% en rejillado, ¿no? En parrillado. Para cerdos, terneros, he puesto el resto. Y no habla de alternativas. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto, luego en el documento final puede estar, vuelvo a decir que este es el que están discutiendo. No nos dice nada. Acceso al exterior a cerdos, también para el resto. Lo que pasa es que en la alternativa, y esta, por ejemplo, pues no ha habido manera de que nadie me la conteste hoy, pone sin acceso, periodo transitorio de 5 años. Yo creo que lo que viene a decir es que en el cerdo como que no es factible económicamente, porque aumenta bastantes cosas ahí, ¿vale? Pero bueno, esa sería el que tendríamos que tener un acceso al exterior. Aumento de espacio disponible, 1,65 metros por cerdo, ¿de acuerdo? Si ya habéis visto a alguien el documento, en general, hoy por ejemplo pues ha salido ya en Agriinfo, en alguna cosa de estas, habla de 1,08, pero no, esa es la alternativa. Quiero decir, la propuesta de la comisión es 1,65 metros, ¿de acuerdo? Por cerda, hasta 110 kilos. Y la alternativa que esperemos, es la que ya damos por hecho que saldrá esa y que vamos a pedir menos, es 1,08 metros. Lo mismo, periodo transitorio, 10 años. Prohibida corte, o sea, el corte de rabo de cerdo, lo mismo, y la comercialización de cerdo con rabo cortado. Lo mismo, esto sabéis que estaba prohibido, pero tenía excepciones, entonces aquí mete bastante rollo para decir que con unas excepciones pues como muy limitadas, si existen, ¿de acuerdo? Periodo 10 años. Castración quirúrgica de los cerdos, dicen que vamos a tener que utilizar inmunocastración y que además os he puesto, en algunos casos solo he puesto lo que piden y en otras os he puesto el rollito, pero luego lo tenéis porque es que encima dicen que nos hacen un favor y que bueno, pues que a los granjeros les va a encantar esa parte, ¿no? También 10 años y alternativa castración quirúrgica con anestesia analgesia, y hay ahí, pues lo pongo porque hay una excepción para cerdos de más de 130 kilos. No he entendido tampoco, no hemos entendido, hemos estado he hablado con Miguel Ángel, y un periodo de 5 años. No sabemos muy bien la alternativa. Transporte. ¿Vale? Duración del transporte y espacio. La duración máxima sería 9 horas en principio para el sacrificio, y luego lo que os decía, alternativa, un máximo de 12, tanto que en vez de 9 pues puede que sean 12. Y luego en el resto de trayectos que no es para sacrificio, 12 horas. Y la alternativa sería 21 más 24 de descanso, más 21 de viaje, con 1 hora de descanso, alimentación cada 10 horas, en fin, y acceso permanente a agua. Y esto 5 años, el periodo para adecuarse al tema del transporte.
me parece que no lo he puesto, que lo llevo aquí en chuleta, porque hay de algunas cosas que dice que va a decir lo que decía la EFSA. Entonces, en el caso de superficie eran 0,62 metros por animal. Si es lo que decía la EFSA, pues ampliamos también superficie en el transporte, pues 0,65 por animal, ¿vale? Más transporte, las temperaturas, es lo siguiente, el rollo de ahí, pero bueno, al final termina diciendo que si estamos hablando de previsiones meteorológicas, o sea, lo que dicen es, si las previsiones meteorológicas son muy altas, ya no se le puede dar al sitio donde vamos a ir o en el tránsito, ya no se le puede dar autorización para salir. Esa era la primera propuesta. Por lo tanto, cuando estamos hablando de 30 o de 25, pues es que igual no nos movíamos en países como los nuestros, porque hoy estábamos a 30, ¿no? O viniendo ahora. Entonces, bueno, alternativa. Si la temperatura es de 25 o 30, solo se autorizan viajes cortos, con máximo 8 horas, con acceso continuo a agua y demás. Y si es superior a 30, solo se permite transporte nocturno. Por lo tanto, nosotros con las temperaturas que tenemos, pues vamos a viajar de 21 de las 9 de la noche a las 10 de la mañana. Y luego, pues esto es un poco por cómo van a controlar el transporte. Quieren hacerlo con una base central, con aplicación digital, posicionamiento real del camión en tiempo y, bueno, la alternativa, veis que es tacógrafos porque, en fin, no sé si vamos a poderlo hacer así, pero bueno, vienen a decir que quieren controlar realmente, si puede ser con una aplicación digital, el tema de cómo se mueve el matanza. Aturdimiento, en nuestro caso cerdos, antes cuando estaba hablando el compañero anterior, cuando he dicho lo del CO2, pues eso, prohibir uso de CO2 en alta concentración para el aturdimiento, ¿vale? Como medida alternativa se mantendría, pero con la obligación de que la comisión revise la situación al cabo de 5 años, es decir, tengo ahí 7 años para hacerlo, pero le vamos a pedir a ver si hay alternativas a eso, o sea, que la propia comisión diga o posibles alternativas y entonces como que no llegaríamos a los 7 años, ¿no? Entonces, que la obligación de la comisión de que a los 5 años nos hable de alternativas. Se contemplaría un periodo transitorio de 7 años con revisión a los 5 y como alternativa o medida paliativa que fuera 15 años, vamos, como diciendo, como muchos voy a ampliar los años a, pues eso, a 15 años en lugar de a 7, pero bueno, pues en los mataderos, para todas estas cosas que no se hagan y se hagan a escondidas, por decir algo, pues obligatorio videovigilancia dentro de los mataderos. El otro día con los conejos me reía con los mataderos porque decían, bueno, no se puede coger de las orejas, no se puede tal, y dice, bueno, pues que es imposible manejar un conejo sin cogerlo de las orejas, pero claro, como tengas una cámara, pues a ver cómo los mueves. Pues bueno, pues eso, que la videovigilancia. Y luego tiene que estar homologado como homologación previa a todos los equipos de aturdimiento, ¿vale? Todos igual y demás. Y ya por último, etiquetado, que esto es de los reglamentos que hemos visto, la matanza, ya habéis visto que estamos diciendo cosas, en la granja también, en el transporte. El de etiquetado es el que como que ha estado todo el tiempo más reglamento del que se ha sabido poco, no saben muy bien qué hacer. Y bueno, os pongo esto porque ayer lo comentaron en el grupo de diálogo civil, pero más o menos lo que dicen es, pues no sé si lo hagamos obligatorio, si lo hagamos voluntario, si lo hagamos como un etiquetado. Lo que más me preocupó, de alguna manera, lo de etiquetado con jaulas o sin jaulas. O sea, que ya desde que entre en vigor, como tenemos periodos de tiempo de adaptación, no para las nuevas, sino para las que existen, pues a lo mejor tú te pegas, hemos dicho en un caso 15 años, o 10 años, o 7, o los que sean. Pues tener un sistema etiquetado para que sepan que eso se ha criado con jaula o sin jaula, o que eso se ha criado con no sé qué o no sé cuántos, ¿vale? Entonces no sé muy bien cómo será, pero vamos, yo creo voluntario evidentemente, y yo creo que a lo mejor hacer un etiquetado para cada especie con distintos niveles de. Y bueno, pues yo ya os digo, tenía preparado un poco todo lo de la EFSA y demás, pero creo que es bastante evidente lo que viene. Hay alguna alternativa que ahora desglosando bien el documento, leyéndolo en inglés en vez de en castellano, porque también las traducciones son, pues bueno, es posible que saquemos algo más, pero eso es
lo que hay. ¿Tenéis alguna duda? Gracias, Yolanda, por la presentación. Vale. Abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna pregunta a Yolanda de lo que ha expuesto? Un momentito. Yolanda, una preguntita. Mira, cuando la Ley de Bienestar de 2003, que muchas de las normativas entraron en vigor en 2013, hubo un periodo transitorio muy largo. Pero a las granjas de nueva instalación, de nueva construcción, automáticamente se les aplicaron todas las normativas inicialmente. ¿Aquí pasaría igual? O sea, que las granjas nuevas que... A ver, ya te digo que esto es un borrador de... Pero cuando se habla en general del periodo transitorio, estamos hablando de las granjas que ya se han... pero las de nueva... ¿Sí? Vale, ¿sí? No, que digo que en general cuando se habla de periodo transitorio se habla siempre para las granjas que ya existen, pues bueno, que tengas, tú imagínate, estamos hablando, claro, no me he enrollado más, pero eso puede significar un 66%, un 44% según un poco analizado por encima. Vamos a poner un 50% de aumento de superficie de las granjas. Pues si un día para otro tenéis que, el tema de distancias, cómo vas a ampliar tu granja en esos términos. Entonces, los periodos transitorios están pensados para lo que hay. Y en general, cuando entra en vigor una normativa, ahora estamos con la ordenación de vacuno o con lo que sea, para las nuevas la normativa es ipso facto. De nueva instalación, de antes, Sí. de final de año, ya tienen que ir con No, hombre, no, cuando salga esto. Os he dicho que sale el borrador de normativa en septiembre. Esto, Sí, bueno, digo final de esto año. tendrá, sí, fecha, no, cuando pero se vamos, publique. que pueden ser meses arriba abajo. ¿Qué otra suerte? O sea, suerte, ¿eh? Lo estoy diciendo suerte siempre, es hablando de tiempos. Vienen las elecciones al Parlamento Europeo, ahí en Bruselas, entonces ahí se paraliza todo. Lo que salga aquí saldrá con la comisión de ahora. Los que vienen nuevos, hombre, según, porque estamos hablando de temas políticos. Hay mucha gente que dice, bueno, lo que hemos discutido hasta ahora, vamos a seguir con esto, con algún cambio, o puede venir una comisión que diga, oye, que no me gusta lo que ha hecho la otra y hacemos algo nuevo. Pero bueno, sea lo que sea, se paraliza el funcionamiento y se empieza con un nuevo gobierno, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahí también tendremos un poquito más de tiempo, porque si esto no fuera así, en septiembre salen los reglamentos y lo tenemos en mayo del año siguiente, ¿sabes? Pero no, se alargará porque hay elecciones en el 24 y no da tiempo. O sea, eso que os he enseñado ahí, eso tiene unos plazos que os voy a decir, esto 2 años, esto ¿qué hace 2 años? 3 meses, no sé cuánto. Entonces, bueno, se alargará. Pero cuando salga, de obligado cumplimiento. Perdona, yo te quería contestar a esa pregunta porque en el año 2013 yo creo que la Administración en el año 2000 cometió un error, un poco que ibas por ahí, de que, no sé, aquí se acordarán de que en el año 2000 salió el Real Decreto que regulaba todas las condiciones nuevas y daba un plazo para el tema de adaptación de bienestar animal. Permitimos en el año 1999 que se metieran un montón de proyectos de granjas nuevas de porcino que se construyeron en el 2001, 2002 y aplicamos las condiciones anteriores, que luego vimos que nos equivocamos porque cuando entró la normativa de bienestar animal tuvieron que reformar esas explotaciones. Yo, vista la experiencia de esa permisividad que se hizo con buena intención, pues cuando salga la normativa, lógicamente, al día siguiente la granja que se ponga en funcionamiento tendrá que cumplir la normativa que nos hizo la Comunidad Europea. Porque si no vamos a hacer un flaco favor al sector siendo esa permisividad. Yo viví aquella época y, lógicamente, muchas granjas que el ganadero pues invirtió, se gastó su dinero, luego a muy corto plazo tuvo que volver a hacer una reforma para adaptación a bienestar animal. Eso es un poco lo que hay que tener muy claro. Si tenéis alguna pregunta más y si no ya le dejo. ¿No? A ver, no, detrás de la EFSA no. Es que aquí también hay mucho... Miguel Ángel tiene otra versión diferente a la mía, que es... Yo llevo muchos años, ahora estoy a nivel español, o sea, en cooperativas de España, pero he estado en la Federación de Aragón casi 30 años.
Y bueno, yo lo he visto con las administraciones. Las administraciones, el problema que tienen es que no tienen información. Y es culpa de todos, ya lo sé. Pero aunque lo intentamos, pues unas veces porque no quieren. Bueno, aquí hay un director general, pero es verdad. Yo creo que si tú le ayudas con la propuesta y demás, pero claro, Bruselas está un poco lejos, hacen bastante caso. La EFSA se pone... a ver, cuando han hecho ahora los informes, nos han entrevistado, a mí por ejemplo me han entrevistado, no sé si al director general, a quién, se lo encargan a una empresa externa, esa empresa externa se dedica en todos los países a hacer entrevistas, ir a ver lo que les dice alguien que vaya a ver. Entonces cualquiera sabe, no sé, me explico, cualquiera sabe el qué, pero que no es que sea la EFSA como tal. La EFSA es una entidad, ¿cómo decirlo?, gubernamental. Pero luego se lo encargan a alguien que viene y tú, si llegan a uno de conejos, por ejemplo, que yo sé algo que entrevistaron, pues le enseñaron ahí, que eso lo teníamos que preparar un poco más del sector y van a ver lo que ven. Y luego lo segundo es que están viendo cosas de hace años. Y datos de hace años también. Nosotros ahora les criticamos que dicen los costes de producción, jolín, los del año 20 no tienen nada que ver con los del 23, con lo que ha pasado. Entonces, el tema es que los datos no son buenos y solo nos hartamos de decir que no son buenos. Pero no creo que haya ninguna cosa específica. Y eso que dicen también que la Comisión se quiere cargar la ganadería, pues hombre, pues no creo. Lo que pasa es que la normativa está de tal manera que si alguien te va con una iniciativa, como fueron con lo de las jaulas, con las firmas que fueron, no les queda otra. O sea, obligatoriamente tienen que escuchar esa iniciativa y hacer algo. Puedes hacer más o menos. Pero quiero decir que todo es que es un poco, tenemos, que es lo que a lo mejor hubiera hablado Miguel Ángel más, pues es que tenemos detrás unos lobbies animalistas, medioambientalistas y demás ahora, que no estoy haciendo una crítica a ningún sector, que todos, pero unos lobbies muy importantes y muy potentes. Porque es que hay detrás hay gente que está haciendo el tema de la carne vegetal, por ejemplo, que son multinacionales con millones y millones, ¿vale? Cooperativas tenéis a una persona que va allí, voy a discutir el porcino, las aves, el no sé qué, no sé cuántos, y llegamos a donde llegamos, no sé, es que, por ejemplo. ¿No? Pues es un problema a todos los niveles porque luego no exportaremos menos, tenemos que importar más, tendremos problemas dentro de la Unión Europea y tendremos que traer productos que se han hecho con condiciones peores de medio bienestar animal. A ver, yo creo que los que estamos un poco defendiendo al sector lo tenemos bastante claro. Luego también hay muchas cosas, lo que digo, no he querido entrar en profundidad, pero no es lo mismo que una normativa nos la esté defendiendo la Dirección de Agricultura a que lo haga la de Sanidad. No sé si me entendéis con lo que digo. Aquí en el Ministerio, aquí nos pasa también. No es lo mismo que nos defienda, que lleve esa normativa, el mapa, que la lleve Medio Ambiente. Vas a hablar con Medio Ambiente y enseguida te hacen así y Agricultura te hace caso. Pues esto igual. Esto lo está llevando la DG Sante, que es la de Sanidad. Entonces, claro, tú vas a hablar con gente que hablas de sanidad con ellos y que te dicen que es mejor, que es más saludable, lo de la inmunocastración, el que encima te comen el tarro explicándote que es un gran beneficio. No es lo mismo que lo estuviera defendiendo una dirección que otra. Entonces, bueno, lo que quiero decir que es más problema burocrático que sea que nadie digo de la administración. Solo un comentario a lo que decía él, que no es que haya un grupo específico que es el que te impone esa normativa. Naturalmente hay lobbies de varias especies, pero pensemos que cuando se aprobó la iniciativa en el Parlamento Europeo del fin de las jaulas, el 90% de los europarlamentarios votaron a favor. Entonces es todo el abanico de partidos, y aparte pues jugamos con una población que cada vez es más urbanita, prácticamente en el medio rural no queda nadie. La gente joven que sube no sabe realmente lo que es criar ni un animal, ni un cerdo, ni un conejo, ni un ave. Entonces nos enfrentamos a un problema de falta de comprensión del sector ganadero y del sector agrícola, que es todo el sector primario prácticamente en la Unión Europea. Vale, pues seguimos.
Ahora sí. Necesitaríamos saber cuánta gente se va a quedar a cenar. ¿Podéis levantar la mano? Y os contamos un poco. Y aguantad la alta, porque si me la bajáis pronto no me da tiempo. Vale, gracias, ¿eh? Bueno. Buenas. Silencio, por favor. Seguimos un poco con el programa. Agradecer, antes de nada, a Enrique Novales, ¿vale?, que es el director general de Calidad y Seguridad Alimentaria dentro del Departamento de Agricultura. Yo creo que todos lo conocéis. Agradecemos el esfuerzo que hace siempre que le invitamos de venir hasta Peñarroya, una persona que tiene una agenda siempre muy apretada, y le puse también, igual que a Yolanda, otro hueso duro, ¿vale? Dentro de nuestro sector seguimos teniendo esa legislación, o por lobbies, o por medioambientalistas o proteccionistas, como le queramos llamar. Lo ha dicho un poquito Manolo, muchos urbanitas que no saben ni cómo, ni dónde, ni cómo se produce el alimento que muchos ingieren, y el esfuerzo que os supone a vosotros y toda la calidad y empeño que se pone en ello, ¿vale? Entonces, dentro de... Un momentito. Dentro del apartado un poco legislativo, a Enrique le dejé el hueso duro, que yo creo que lleva 5 o 6 años en su departamento luchando para que llegamos a entender y un poquito para explicarnos por dónde va la nueva legislación, sobre todo un poco de purines y también un poco en bienestar animal, ¿vale? Paso la palabra a Enrique. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la cooperativa de UCO la invitación de estar aquí con temas que, como os ha dicho Yolanda, yo creo que hay que estar con mucho ojo, porque lo que viene es yo entiendo que es una revolución para el sector, y siempre pensando en los lobbies animalistas, en los lobbies de que ponen las condiciones, sobre todo en materia de bienestar animal. Eso vendrá, tardaremos 5, 10, 15 años. Yo, por suerte, no estaré en esta historia, pero, como os decía, yo que viví el año 2013, pues bueno, es un vuelco al sector importante, y que el sector tendrá que hacer inversiones, porque simplemente con los metros cuadrados, porque en la sala de partos ya os dice que tiene que construir. Bueno, esto está allí, los lobbies son muy potentes, pero lo que sí tenemos que aplicar a muy corto plazo es la normativa que ha salido prácticamente este año, que es el Real Decreto 159 del 2023. Lógicamente, este Real Decreto ahí modifica todo lo que es el tema de bienestar animal en diferentes especies, y hace hincapié en el sector porcino, que lógicamente vamos a tener que aplicar. Y como alguno ha dicho ya, con condiciones bastante restrictivas. Yo, de todo un poco lo que dice el Real Decreto, fundamentalmente, como veremos en la exposición, hay 2 puntos clave. Es decir, la densidad por explotación, y sobre todo el tema del corte de colas. El corte de colas, que es un tema que está encima de la mesa, que yo tengo una opinión de que el sector tal como está ahora no ha sabido solucionar, y hemos acabado en la reducción de las capacidades. Pero yo he puesto un ejemplo, como veremos, eso a medio plazo, son 2 años, va a suponer una reducción importante de la capacidad de cebo que tenemos en Aragón.
Luego veremos los datos para posicionarnos, pero este es un poco el tema que veo yo a este Real Decreto. Fundamentalmente, crea un plan de bienestar animal que va a tener que llevar toda explotación, va a tener que ser por un técnico veterinario, establece el Centro Nacional de Referencia de Bienestar Animal y en este Real Decreto se modifican 8 Reales Decretos, sobre todo en materia de bienestar animal. Va dirigido a las explotaciones ganaderas y el tema de bienestar animal. Establece el veterinario de explotación, que es quien deberá elaborar dicho plan. Lógicamente, esto ya es una parte importante que ya nombra o clarifica lo que es el veterinario de explotación, que luego, cuando se publique el Real Decreto que va a regular la dispensación veterinaria, se va a regular lo que es el veterinario de explotación. Y lógicamente, pues aquí es el encargado de asesorar e informar al titular de la explotación sobre obligaciones y requisitos, en este caso de materia de bienestar animal. Cuando salga el Real Decreto, que está en elaboración y está bastante avanzado, de que el veterinario de explotación, en el tema de las recetas veterinarias, poco a poco se va regulando lo que es el veterinario de explotación. Como les decía, bueno, el titular de explotación, pues como en todos los sitios, pues el responsable de que tenga el plan, y luego se crea el Centro Nacional de Referencia, dependiente de la Dirección General de Mercados, que es de Agricultura, y el AESAN. Yo siempre que entra la AESAN por medio, la Agencia de Seguridad Alimentaria siempre nos pone chinas en el camino o piedras en el camino a las producciones. Pero en este tema tenemos que tener claro que está la AESAN y por lo tanto puede pasar alguna historia. Esto para mí es lo más importante o las dos cosas más importantes del Real Decreto. En la disposición final cuarta te dice el plazo para adaptarse a lo establecido en la disposición final cuarta será de 2 años, a partir de la fecha de publicación, que es el 8/3/23, o sea, el mes pasado. En estos momentos estamos las administraciones pues poco en stand-by a ver cómo lo organizamos, porque significa que toda la granja nueva que se ponga en funcionamiento a partir del 8/3/2023 ya tenemos que reducir la capacidad, porque en la siguiente transparencia veremos esto. Entonces, bueno, pues aquí, como ya hicimos en el año 2013 con el tema de bienestar animal, la adaptación de las explotaciones, vamos a ir un poco, vamos a intentar un poco de la mano con Cataluña para aplicar los mismos criterios. Lógicamente, Cataluña y nosotros somos más del 50% de la producción nacional y entonces ver a ver qué hacemos estos 2 años. Aquí simplemente hay que tomar una decisión, si dejamos que el ganadero que haga una explotación en este periodo ponga con la capacidad de 0,65 la densidad o pasemos a 0,72. Ahí está la discusión y será un poco, bueno, sería un parche o una solución pues para los ganaderos que hagan en las granjas en esta fecha puedan tener la capacidad máxima. ¿Qué dice la disposición final cuarta? Pues bueno, el artículo 3 dice, lógicamente, lechón, destetado, cerdo de producción, criado a un grupo, excluidas cerdas y cerdas jóvenes. Esto de aquí de la izquierda es lo que se va a aplicar y os he puesto aquí de dónde partimos. Cerdos de entre 85 y 110 kilos, que es el cerdo de cebo, tiene que tener, es una densidad de 0,74 por metro cuadrado. Cuando hasta ahora estábamos aplicando 0,65. Esto, para mí, es lo más importante que tenemos que aplicar y que dentro de 2 años será obligatorio y vemos cómo gestionamos estos 2 años. Esta es la diferencia fundamental en este Real Decreto. Traducido, animales. Una granja de 2.000 cerdos pasará a tener, con el cálculo de 0,65 a 1.757 cerdos. Esto es lo que hay. Es decir, una de 4.000, o sea, la capacidad máxima, pues perderá alrededor de 800 cerdos. Esto es lo que tenemos que tener claro en los cebaderos a partir de 2 años.
esto traducido a las plazas que nosotros tenemos, que luego os las pondré para que veáis la situación del sector. Tenemos alrededor de 8 millones de plazas de cerdos, pues lógicamente vamos a tener una reducción pues alrededor de 600, 700.000, depende un poco también cómo gestionemos este tema. Aquí lo que estamos pensando y un poco barajando es decir, bueno, que el ganadero que se reduzca la capacidad, que tenga la posibilidad de ampliar, no de ampliar, de que tenga la posibilidad de recuperar la capacidad que ha perdido. Simplemente, como hicimos la experiencia en el año anterior, en el 2013, pues simplemente con el ayuntamiento de la licencia de actividad y pueda llegar a su capacidad. Pero de momento, el ganadero que quiera llegar a la capacidad que tenía tendrá que hacer una inversión. Esta es la reducción más o menos que va a haber a partir o dentro de 2 años. Lógicamente, esto es un tema que, bueno, ahí está y que el sector tendrá que solucionar, bien con el sistema de integración que tenemos, básicamente en Aragón y Cataluña, pues tendrán que subir los importes de la integración, si no, el ganadero va a perder. Otro tema importante que también hace hincapié es estamos con los elementos manipulables, los típicos juguetes que están aquí. Esto prácticamente estaba ya. El tema para disminuir la agresividad, lógicamente se tendrá que, dentro de la explotación, tendrá que haber algunas corraletas pues, que tendrán que introducir material de enriquecimiento novedoso para limitarlos al mínimo el tema de la agresividad. Y si son cerdos muy agresivos, se pueden poner en recintos aparte, ¿no? Pero sobre todo pues, que te va a disponer de agua, de alimento y que pueda dar la vuelta fácilmente. El tema de las cerdas jóvenes, en cerdas por destete y cerdas gestantes, tiene que haber por lo menos un 15% de fibra. Esto es básicamente. Tema de asesoramiento, o sea, toda persona que emplee o contrate personal encargado o cuidado de los cerdos tendrá que tener unas instrucciones y un asesoramiento debido. Estos, los famosos cursos de bienestar animal, que bueno, que allí estamos y se está en estos momentos. Los anexos, para mí también son los importantes. Los anexos que este Real Decreto hace referencia a eso e introduce, para mí, 2 temas que no estábamos hasta ahora y que, en relación con el ECOGAN, con todo el tema de reducción de emisiones, está aquí. Es decir, regula el tema del ruido y, sobre todo, el tema del amoníaco y el dióxido de carbono. Que, lógicamente, el titular de la explotación tendrá que realizar o llevar un registro mensual y si estos registros son normales, se le permitirá llevar una periodicidad trimestral. Pero es otro documento más que se le va a pedir al titular de la explotación. Lógicamente, pues esto necesitaremos un tiempo para adoptar, ¿no? El tema de la intensidad de la luz, también se dice. El tema de la calefacción, ventilación, aire acondicionado, ¿no? Entonces, un tema muy claro que dice que se podrá aplicar medidas correctoras en cada caso si no se cumplen estas características de ventilación, si los animales no están con el tema del nitrógeno, del amoníaco, que podremos reducir la capacidad de las explotaciones, aparte de la densidad. Son temas que poco a poco van. El tema de las explotaciones, habrá que tener un 2,5% de las plazas para aquellos animales con patologías, para tenerlos en recintos específicos, para la observación y aislamiento, ¿no? Un 2,5% del porcentaje de las plazas. En el anexo 1, también las condiciones, también establece las condiciones generales que se prohíben, ojo cómo está redactado, se prohíben todos los procedimientos no debidos a motivos terapéuticos. Es decir, que en teoría está prohibiendo el corte de colas y el corte de dientes. Hay que tenerlo claro, lo prohíbe. Luego hay unas excepciones que están, es decir, siempre en las acciones que la propuesta motivada, como siempre, del veterinario de explotación y prueba comunitaria a la actividad conveniente, se puedan reducir
las puntas de los dientes, el raboteo, la castración y el anillado del hocico. Luego en el anexo 2, que veremos, pone las condiciones que tienen que tener para poder hacer estas operaciones. El anexo 1 también te dice que el raboteo y la reducción de puntas de dientes no deberán ejecutarse de manera rutinaria. O sea, es decir, que hasta ahora lo que se hacía, pues ahora no se podrá hacer, salvo en las condiciones que vamos a decir en esto. Antes de solicitar la reducción del raboteo, la reducción de punta de los dientes, habrá que hacer una serie de medidas de tema de ambiental, tema de carga ganadera, para decir que se tiene que hacer esto. En caso de que no, pues el veterinario determinará que se pueden hacer. Entonces, solamente un veterinario o persona formada podrá hacer este tipo de operaciones. Y otro tema que también introduce el Real Decreto es que no se deberán introducir en las explotaciones animales con el corte de colas. O sea, que prohíbe y que tampoco se puede meter en explotaciones con, a no ser que, o al menos que se dispongan de pruebas documentales del contenido mínimo que indica el anexo, que dispongan de la comunicación, que se hayan hecho todos los temas de condiciones ambientales y sistema de gestión, y lógicamente esto. Y en el anexo 2 te dice el contenido mínimo, es decir, en el anexo 1 te dice lo que prohíbe, y el anexo te dice, ustedes pueden cortar las colas, pueden cortar colmillos con una justificación. Y la justificación, es decir, cuando causen lesiones en las tetillas de las cerdas o en las orejas o rabos de otros cerdos, que habrá que especificar en una documentación. Es decir, yo, como siempre digo en estos casos, el papel todo lo aguanta, pero claro, alguien tendrá que firmar. Cuidado, que aquí vamos cargando poco a poco el tema de los compromisos. Tendrá que haber la fecha de los episodios de caudofagia u otras lesiones indicando fase productiva, si es gestación, lactación, y nave en la que se produce y el nivel de afección. Además, el contenido mínimo de la documentación, que se han modificado las condiciones ambientales y que se sigue y se solicita el raboteo. Los 6 elementos o 6 puntos que dice el Real Decreto para poder autorizar el raboteo. Esto al final es decir, vamos a permitir, entre comillas, hacer un raboteo, pero vamos a hacer una gestión burocrática de cómo cortamos la cola y cómo cortamos los dientes. Esto es para mí, esta es la conclusión, ¿no? Porque al final se va a cortar colas y se va. Porque, como os he dicho al principio, en las conversaciones con el Ministerio y la Dirección General, el sector no fue capaz de decir que no iba a cortar colas, por el sistema de producción que se tiene, por la sistemática, ¿no? Esto es lo que realmente, os digo, no, de momento en las comunidades autónomas no lo hemos aplicado, pero en meses lo tendremos que aplicar. Fundamentalmente el tema de corte de colas y el tema de corte de colmillos o de dientes, pues más o menos se está haciendo ya con una sistemática, pero lo que nos preocupa es el tema de las densidades de la explotación, porque allí sí que supone un coste fundamental para el ganadero, y tal como tenemos el sistema de integración en España y en Aragón, pues va a ser una reducción de ingresos que va a tener en principio el productor. Un poco también os voy a hablar del tema de la legislación de purines. Bueno, como sabéis, el tema de los purines pues es un tema medioambiental en el sector porcino. Yo siempre tengo la percepción que el sector porcino ha crecido, se ha desarrollado, pero ahora tiene dos problemas importantes, que uno ya se ha hablado, que es el problema sanitario, el tema de la peste. El tema de la peste es un problema gravísimo, y tengo que decir aquí que, bueno, en esta zona no hay un movimiento excesivo de lechones de importación, pero que de esos datos que daba Yolanda, pues un 30 o un 40% son lechones que entran en Aragón. Y tenemos integradoras que están entrando un volumen elevado de lechones. Y de vez en cuando, pues en algún matadero, sabéis que también tenemos un matadero importante de lechones,
que importa bastantes animales de la Unión Europea, pues hemos tenido algún susto los veterinarios de sanidad pues tienen lechones con hemorragias, con petequias, y tenemos que hacer pruebas, y bueno, y cuando se hacen pruebas y te dice el laboratorio nuestro que hay un ELISA dudoso, pues tienes que mandar a confirmar, y eso es peligroso, ¿eh? Entonces, estamos entrando mucho en lechones. Las coyunturas del mercado, se ha dicho aquí, pues que el tema sanitario, el tema de los problemas sanitarios en la producción de lechones, pues ahí están. Yo simplemente daba un dato. Pues bueno, sabéis que nosotros tenemos la recogida centralizada en una empresa. Esa empresa tiene los datos. Yo pedí datos en el mes de enero referente al año 22, y la sorpresa fue que se resume en que de enero a junio más o menos estábamos recogiendo unos 5,5 millones de kilos de cerdo, o sea, de cadáveres, y en el mes de agosto pasamos a 7,5. O sea, eso es un tema muy claro de que algo está pasando en el sector, en el tema de la Rosalía que estaba, pero que no hemos bajado de 6,5 millones. O sea, que está el problema. ¿Y eso qué nos hace pensar? Pues que acto seguido saqué los datos de todas las importaciones y tenemos bastantes integradoras que están implantando un porcentaje elevado de lechones. Y estamos corriendo unos riesgos que si tuviéramos un foco de peste, habría 4 países fundamentales que son importadores de nuestra carne, que es como China, como el Japón, como es unas Coreas, que nos cerrarían prácticamente el mercado, ¿eh? El tema de los purines, simplemente, pues bueno, es una normativa del año 2019 que hemos ido aplicando poco a poco, porque entendimos del principio que no era una normativa para aplicarla al día siguiente, porque bueno, un sector como es el porcino, que no ha habido un control en la gestión de los purines, pues de la noche a la mañana no podíamos dar una vuelta de tuerca tan potente como esa. Estamos me parece que es en el 4º año o 3er año de declaración, pues poco a poco se han ido haciendo las declaraciones, todo el mundo está declarando, y lógicamente, pues bueno, yo tengo la percepción de que cómo se gestionaba el purín hace 6, 7, 8, 9, 10 años a cómo se gestiona hoy, pues totalmente diferente. Pero el sector tiene que hacer un esfuerzo de gestionar correctamente el purín, porque detrás tenemos a todo el lobby ambientalista, que es lo que nos pone contra la pared el tema de una buena gestión del purín. Lo que os decía, simplemente para que tengáis una percepción, estos datos del año 99, el censo o el número de animales que teníamos de cerdas reproductoras y de porcino de cebo, como veis, 290.000 y 2,6 millones de plazas de cebo en el año 99. Año 2023. Esto es el cuadro de arriba, es el censo total. En cebo, si sumamos cebo y la recría, que la recría son las futuras reproductoras, tenemos más o menos alrededor de 7,8, 7,9 millones de plazas de cerdos. Esto es la importancia, que hay que ver la importancia que es el sector porcino en Aragón, y cualquier problema sanitario, lo que sea. Y abajo, muy intencionadamente, he puesto la cantidad de nitrógeno teórico que producimos, ya no con la cifra de las tablas del Real Decreto de 7,25 kilos por plaza, sino con un 30% de reducción. Como veis, por provincias es lo que la producción de nitrógeno, que, pues bueno, lógicamente en estos 2 años que ha ido los precios de fertilizante disparado, pues el agricultor se ha animado a utilizar el purín como fertilizante. Pero aquí tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer una correcta utilización del nitrógeno, porque cada día o cada año o cada 4 años que hacemos los balances de zonas vulnerables nos van aumentando. Como sabéis, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha tomado una decisión que nos va a tener un poco maniatados en cuanto al crecimiento o el futuro crecimiento del sector, porque va a prohibir la construcción y ampliación de granjas en determinadas zonas de la comunidad autónoma. Zonas vulnerables, zonas que estén vulnerables alrededor de masas de agua, o sea, todo eso que prácticamente de momento ha paralizado un poco el crecimiento del sector.
Y la cantidad de nitrógeno total que producimos, como veis, os he puesto aquí con el descuento sobre tablas del 30%, porque hoy ha habido una reducción de la producción de nitrógeno, lógicamente, sobre todo en el cebo, como veis, es la parte importante, porque ha habido una mejora genética, ha habido mejor transformación, el cerdo come menos pienso, por lo tanto excreta menos nitrógeno, y luego pues el nitrógeno que se le administra al cerdo en base de proteína, pues aminoácidos que generan menos nitrógeno. Pero estos son los datos teóricos, más o menos, que produce el porcino en Aragón. Que esto, en determinadas zonas, y os puedo decir que de una simple división de kilos de nitrógeno producidos en un municipio dividido por las hectáreas admisibles de recibir purín, tanto secano como regadío, pues tenemos determinadas zonas con 200, 300, 400 kilos de nitrógeno por hectárea. Y eso es un poco lo que Confederación nos echa en cara. El tema de la gestión de purines o la normativa, pues lógicamente hemos tenido un incremento de campaña, ha habido una intensificación y sobre todo la generación de subproductos. Tenemos explotaciones en zonas que no tienen superficie agrícola y explotaciones en alta concentración ganadera. Es decir, por ejemplo, tenemos esta zona es una zona con poca disponibilidad de tierra y mucha carga ganadera. Tenemos en la provincia de Huesca la zona de la Litera con la zona de Graus, con mucha cabaña de ganadera y no mucha de esto, y otras zonas que tenemos ya empezando saturadas. Por ejemplo, como ejemplo, para que veáis, de esos casi 8 millones de cerdos, prácticamente la mitad la tenemos en la provincia de Huesca gracias a los nuevos regadíos que ha habido en los Monegros. Ahí ha sido la extensión. Por ejemplo, como dato anecdótico, decir, en las comarcas de Sarillena y Grañén, pues en el año 99 había 200.000 plazas de cebo, hoy hay 1.400.000. O sea, y eso tenemos que hacer un control. Entonces, la problemática, pues lógicamente, del estiércol es el almacenamiento y el transporte. El transporte es un tema que hay que optimizar porque estamos llevando un 80, 75, 80, 85% de agua, el resto es materia orgánica. Y eso es lo que realmente está en el coste. Ha habido un incremento, como hemos visto con los datos, y lógicamente y paradójicamente no hay una disminución de los fertilizantes inorgánicos. Entonces aquí algo no cuadra. Es decir, bueno, tenemos más zonas vulnerables, estamos, entre comillas, no contaminando, fertilizando en exceso, pero la compra de fertilizantes sintéticos no disminuye. Por ejemplo, tenemos casos objetivos en zonas de Aragón que hemos declarado vulnerables por exceso de nitrógeno, de nitratos, que no tienen una carga ganadera como esta zona, ¿no? Pues, por ejemplo, en la provincia de Huesca, la zona de la Sotonera es zona vulnerable cuando la producción de nitrógeno por los cerdos que hay o la ganadería intensiva es unos 30 kilos por hectárea. O sea, es decir, que la agricultura también favorece en la contaminación. Pero en este caso, en la mayoría se echa la culpa al sector porcino. La opinión pública, yo creo que esta transparencia es un poco macabra, pero refleja lo que la opinión pública piensa. Es decir, hay una actividad ganadera, se ha dicho aquí, cada vez la población rural disminuye, aumenta la población urbanita, y entonces él cree, o se cree, hay una psicosis en el ambiente de todos los grupos ambientalistas que el purín producido por el porcino es un peligro para el medio ambiente. Ahí está. Ellos tienen una accesibilidad a los medios de comunicación mucho más que el sector ganadero. O sea, yo siempre digo que el sector ganadero y sobre todo el porcino no vende la capacidad que tiene, no vende la capacidad de fijación de población en el mundo rural, de mantenimiento del mundo rural, y las asociaciones ambientalistas nos están ganando la partida. Eso es una realidad. Es decir, tú generas una noticia y cuando la genera un grupo ambientalista, la repercusión es doble, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que controlar? Pues la emisión de gases a la atmósfera, Ecogan, todos habéis hecho el Ecogan, o la mayoría ha hecho el Ecogan. Os tengo que decir, pues bueno, que Aragón hemos intentado que fuéramos un poco
por la importancia que tenemos el porcino, la declaración, eso nos ha valido que simplemente con la declaración de otras comunidades autónomas, no todas, y Aragón, no todo su censo, pero no todas sus explotaciones, pero sí bastante, un 75% del censo, se hayan reducido en el inventario que hace el Ministerio un 8% de las emisiones, sin contar toda la ganadería de Cataluña. Y como sabéis, Cataluña está en otra guerra con este tema. Tiene una aplicación propia y quiere esto, ¿eh? Entonces eso es un poco lo que tenemos. Simplemente, bueno, esta transparencia es decir, bueno, lo que la sociedad percibe de la actividad ganadera. Esto no es, y si a poco que se razone, es así, ¿no? Entonces el decreto 53 de gestión de purines, lo que dice, una gestión adecuada de los estiércoles, una protección del medio ambiente y generar la economía circular, es decir, se produce el estiércol, fertiliza el campo, se produce el cereal, vuelve otra vez al ciclo, ¿no? Eso es un poco lo que se ha intentado hacer. Es decir, hay una definición de estiércoles, que es el excremento de orina de animales de granja, no peces de piscifactoría, y lógicamente es lo que conocemos como purines. Bueno, el ámbito de aplicación, bueno, esto es, yo creo que también es un resumen muy gráfico de lo que se pretende con el Real Decreto, es decir, el responsable del purín es el productor. Si lo gestiona a través del centro gestor, le pasa la responsabilidad al centro gestor. Si este ganadero, a través de una tercera persona, un agricultor, el responsable sigue siendo el ganadero. Solo no es responsable de la aplicación cuando se entrega a un centro gestor. Hay que tenerlo muy claro. Y es un poco donde gira toda la filosofía del Real Decreto. Estas son las obligaciones de las explotaciones de autorización ambiental integrada. Están las MTDs. Todos que tenéis una explotación de autorización ambiental integrada habéis tenido que declarar las MTDs como, digamos, entre comillas, hecho anecdótico. La mayoría en la reducción de emisiones han puesto que generan costra en las balsas de purín. Han puesto todas en general. Bueno, de momento no lo hemos creído, pero cuando se van a hacer inspecciones no es así, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, tendrán que pensar el que haya puesto costra en el purín, que tenga que pensar un sistema, o por un sistema de bola, un sistema de arlita o lo que sea. Pero el tema de la costra prácticamente no existe. Las granjas de licencia de actividad clasificada con tierra, que el titular tiene tierra o sin tierra, ¿no? Son las tres posibilidades que tenemos en la gestión de purines. Y los centros gestores, lo que os decía antes, asume la responsabilidad, realiza cualquier tratamiento, lo usa como autorizante, lo transporta y lo recoge. Esto es la filosofía del centro gestor. Por eso hemos entendido desde que hicimos esta normativa que la figura más lógica de gestionar el purín era un centro gestor y aplicación fertilizante. Es decir, ahora estamos en una época que, bueno, que yo prácticamente hemos recibido un montón de empresas con soluciones maravillosas para gestionar el purín y lógicamente hay que ver al coste, porque tal como tenemos el sistema de integración, una empresa que dice yo gestiono el purín a un precio 6, 7 o 8 euros metro cúbico, pues yo creo que nadie va a entrar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que llegar. Y por eso creímos que el centro gestor como aplicación de fertilizante era la mejor opción para el sector. Bueno, estos son simplemente los registros y las obligaciones. Tiene que tener una autorización ambiental muy sencilla, lógicamente como una autorización SANDAS, una autorización de gestor de residuos si hace algún tipo de gestión con el purín. Si lo composta, si incinera, se hace biosa. Si no hace falta, simplemente es un registro SANDAS para el transporte, si tiene planta intermedia, y se utiliza como fertilizante una declaración anual, como todos sabéis, que se está haciendo últimamente, ¿no? Esto es básicamente, pues bueno, en estos 2 años también hemos tenido, que nos ha pillado la pandemia, hemos levantado un poco el pie, pero hay una serie de dudas que poco a poco se van disipando, ¿no? ¿Qué explotaciones tienen que hacer la declaración? La explotación intensiva. Hemos considerado, o se considera explotación intensiva, el porcino, las aves de corral. Aves de corral, ese concepto
para las instalaciones de producción de broiler y gallinas ponedoras, esos son las aves, el bovino de cebo, bovino de leche, el ovino de leche, caprino de leche, los conejos y el equino de cebo. Básicamente todas las producciones intensivas. Y no tienen la declaración, pues lógicamente las extensivas, vacas nodrizas, ovino caprino y reproductoras. Bueno, estos son la autorización ambiental integrada, los que tienen la obligación, o sea, por el número de plazas, 2.000 cerdas de 150. Esto es, bueno, ahora sabéis que ha salido una ley de explotación familiar en Aragón, que esto no lo modifica, pero sí que modifica alguna tema para hacer autorización ambiental integrada en vacuno de cebo. Lógicamente hay que declarar las cantidades de nitrógeno que se produce, la cantidad de nitrógeno, las parcelas y si es un centro gestor. Y lógicamente comunicar el sistema, que son 3, de gestión, autogestión, que el ganadero tiene su explotación y sus parcelas y lo gestiona, tipo mixto, lo gestiona en sus parcelas y en un centro gestor. Se puede dar el caso que tienen agricultores que tengan una superficie agrícola, pero esta no le dé para gestionar todo el purín y va al centro gestor. Y otros que lo gestionan directamente con el centro gestor. Son las 3 posibilidades que hay y las que hemos entendido desde el principio. Esto es un poco la declaración, que todos sabéis un poco cómo está, y simplemente por declarar qué tipo de gestión tiene, qué cantidad de nitrógeno. Aquí hay un tema, bueno, estos son tablas. Esto es lo que quería recalcar, que si se gestiona a través de un centro gestor, se gestiona el nitrógeno que produce la explotación. Lógicamente, ahí no hay que hacer ningún tipo de reducción, porque el centro gestor gestiona el nitrógeno que produce. Si es un agricultor que se gestiona su propia explotación, nos puede decir la cantidad de nitrógeno que gestiona mediante análisis. Tiene que hacer analítica de su purín para saber qué reducción tiene de eso. Aquí, ahora, bueno, hay un tema que, como saben, se publicó una orden de reducción de nitrógeno en función de la alimentación, que la paramos pensando que el Ecogan nos iba a solucionar un poco el problema, pero el Ecogan ha servido para un poco hacer la cantidad de nitrógeno que producimos, pero no nos ha solucionado. Entonces, vamos a poner en marcha otra vez la declaración del ganadero a través de la información que nos pase la integradora o la empresa fabricante del pienso, que nos dice la cantidad de nitrógeno por alimentación que se reduce, o bien mediante las analíticas, ¿no? Si no hace ninguna de estas cosas, lógicamente tiene que ir a la estimación, el decreto 94, que es los 7,25 kilos por cerdo y año de nitrógeno. Bueno, nos tienen que comunicar si es autogestión, lo que hemos dicho antes, ¿no? En la autogestión tiene que dar claro que es el responsable, es el ganadero, en la autogestión. Haga lo que haga, se lo entrega a un tercero que no sea centro gestor, también sea responsable el ganadero. Bueno, esto es un poco lo que la superficie que estamos teniendo en cuenta, la producción primaria agrícola y forestal, en los sitios que se pueda echar purín, y sobre todo pastos y ideales. También estamos admitiendo, porque ahora es el tema de las plantaciones de frutícolas, de frutales, que también en muchos casos gestionan purín en sus explotaciones. Bueno, esto es más o menos, yo creo que esto ya es un poco, bueno, el transporte y simplemente el Ecogan, sabéis que todos habéis tenido que declarar el Ecogan, tanto la autorización ambiental integrada como el resto, y simplemente recordar, bueno, pues que estaba yo, desde la dirección y el departamento, pues estamos satisfechos porque el sector ha hecho un esfuerzo en la comunicación de la gestión que hace del purín, sobre todo que nos ha valido para rebajar nuestra carga de nitrógeno, ¿no? Lógicamente, para que, como dato, si tenemos alrededor de unas 4.200 explotaciones de porcino, en estos momentos tenemos con declaración
validada en el sistema informático del Ministerio alrededor de 3.700 explotaciones. O sea, eso significa que tenemos alrededor del 90 y tantos % del censo, que es lo importante porque tenemos explotaciones, muchas veces pues, tenemos explotaciones que están vacías y están en el registro, los datos son estos, y yo quiero pues bueno, pues un poco pues agradecer o felicitar al sector el esfuerzo que se ha hecho, que eso nos va a medio plazo a favorecer en que no se un poco se eche toda la carne al asador en el porcino como una producción contaminante. También quien dice que si estos datos son como en la tendencia que van, dentro de 2 años se pueda negociar a nivel de la Unión Europea y Ministerio esta reducción de plazas por explotación. Es un tema que eso no es seguro, pero con estos datos tenemos que reducir una cantidad, pero ya en la primera información que fue del año pasado ya hemos reducido de un 8 o 9% solo prácticamente los datos de Aragón no completos y de alguna comunidad autónoma. Porque os voy a repetir, Cataluña no están los datos metidos y somos casi el 55 o 56% de producción nacional Aragón y Cataluña. Yo con esto, bueno, pues he querido dar esto de, sobre todo, lo que más, aparte del tema de gestión de Purín, que eso es una cosa que ya está rodando y el sector ya ha entrado en la dinámica de tener que declarar, pues bueno, siempre cuesta y como os he dicho al principio, un poco el planning que nos hicimos fue 2-3 años para poner el Real Decreto en marcha, porque yo era de la opinión de que no podíamos apretar el acelerador en un tema que no habíamos controlado nunca. Y otro tema que al principio, el tema de la densidad y de la capacidad, es un tema que realmente me preocupa porque vamos a tener dentro de 2 años que rebajar las plazas. Y eso es allí. Y yo no sé el sector de la integración cómo reaccionará, pero lógicamente el ganadero y los cálculos que he hecho por encima, el que se integra una granja de 2.000 cerdos va a tener alrededor de unos 6.000 euros menos de ingresos a los precios normales que hay ahora. Lógicamente eso no sé quién lo va a compensar, ¿eh? Bueno, y ahora yo ya he acabado, si quieren alguna pregunta, alguna aclaración. Gracias, Enrique, por tu presentación, por la explicación un poco de cómo está el tema. Y abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna preguntilla, alguna duda para Enrique? ¿Ya estáis cansados? ¿Tenéis hambre? ¿No hay ninguna preguntita? Aprovechar que tenemos aquí a Enrique delante para alguna duda. Creo que alguno se ha quedado un poco asustado de lo que primero nos ha dicho Yolanda, que nos viene encima, y luego de lo que actualmente ya es exigible en breve. ¿No tenéis ninguna duda? Bueno, pues visto que no hay ninguna pregunta ni ningún interés más, agradecer a Enrique, a los ponentes de estos días, a todos vosotros por vuestra participación, ¿vale? Al Grupo Arcoiris por la transmisión en streaming de las jornadas, que esta mañana me han comentado que se había conectado bastante gente, a modo informativo unas 370 personas ayer, veremos cuántos son hoy, ¿vale? Una novedad que pienso que igual que todo se va a ir imponiendo después de lo de la pandemia. Agradeceros a todos, esperemos que el año que viene por lo menos intentemos que la cantidad de gente presencial sea la misma, ¿vale? Tener en cuenta los patrocinadores, todos esos que están en ese cartel son los que financian un poco las jornadas y vuestra cena. Agradecer a los colaboradores que ponen la infraestructura, parte de sus trabajadores y demás. Y pues nada más. Sin más, pasaremos a cenar, como ayer, allá arriba, y que os haya gustado la jornada.